Hola a todos. En este vídeo vamos a simular el movimiento de un péndulo que oscila y que está sometido a la fuerza de la gravedad. Lo primero que vamos a hacer es vamos a plantear las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento del péndulo y luego implementaremos un programa sencillo en MATLAB que nos permita resolver numéricamente esas ecuaciones utilizando el método de Runge-Kutta. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a poner coordenadas en el problema para plantearlo. Suponer que tenemos aquí los ejes de coordenadas, tenemos el eje Y, tenemos el eje Y y el eje X. Tenemos aquí XY. Y ahora en el origen de coordenadas, aquí en el origen, vamos a poner un soporte, ¿vale?, del que cuelga el péndulo. El péndulo va a ser esto que voy a dibujar aquí. El péndulo está compuesto por una vara rígida de longitud L, y al final de la vara pues tenemos aquí la masa que cuelga del péndulo. Entonces aquí tenemos una masa que es M. Vale. Y la longitud del péndulo, como he dicho, es L. Esta longitud de aquí del péndulo es L. Vale. Entonces hemos dicho que este péndulo está sometido a la fuerza de la gravedad, entonces vamos a tener la gravedad aquí apuntando hacia abajo, ¿vale?, la fuerza de la gravedad. Y lo que vamos a hacer ahora es plantear las ecuaciones del movimiento de este péndulo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer utilizando la formulación lagrangiana, porque nos evita hacer un diagrama de fuerzas para sacar la segunda ley de Newton. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner coordenadas, las coordenadas de este punto, ¿vale? O sea, esto tenemos que, esta sería la coordenada Y. O sea, aquí tenemos la coordenada X del péndulo, de la posición del péndulo, aquí la coordenada Y. Y en este diagrama tendríamos que este sería el ángulo que forma el péndulo con la vertical, ¿vale? Este es el ángulo θ. Entonces lo que nosotros queremos ver es, para ver cómo se mueve el péndulo, en el fondo lo que queremos ver es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, cuando el péndulo se mueve. Vale, entonces vamos a plantear primero el vector de posición del péndulo. Entonces el vector de posición del péndulo, r de t, va a ser un vector en el plano que tiene las coordenadas x de t y de t. Vale. Este es el vector de posición del péndulo en cada instante temporal, y entonces sabemos que las coordenadas x e y, mirando el diagrama, la coordenada x de t del péndulo sería esta de aquí, ¿vale? Es decir, sería L por seno de L por seno de teta, es decir, esto sería L por seno de teta de t, claro, porque teta depende del tiempo, y la coordenada Y del péndulo sería toda esta de aquí que tenemos aquí, que por tanto sería negativa, entonces sería menos L por coseno de teta de t. Vale. Es decir, tendríamos que el vector de posición sería L seno de teta, quitamos la dependencia temporal, pero en el fondo tenemos en mente que la teta depende del tiempo, y luego sería menos L por coseno de teta. Vale. Entonces ahora vamos a calcular aquí el vector velocidad. Si el vector de posición es r de t, entonces el vector velocidad sería el vector de posición derivado con respecto al tiempo, y el vector velocidad sería, por tanto, si derivamos aquí, nos quedaría L por, y ahora es la derivada del seno, que es coseno de teta, y ahora por la derivada de lo de dentro, que sería teta punto, o sea, teta punto por coseno de teta. Y luego de la segunda coordenada tendríamos, la derivada sería L menos L por la derivada del coseno es menos seno, entonces tendríamos L por seno de teta y por la derivada de lo de dentro, y la derivada de lo de dentro es teta punto, es decir, esto sería L teta punto por seno de teta. Vale. Entonces este sería el vector velocidad. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular la energía cinética. Entonces la energía cinética del péndulo,
que la vamos a denotar por t, sería 1/2 de la masa del péndulo por el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿vale? Entonces, esto sería realmente, si a las coordenadas del vector velocidad las llamamos, la primera es x punto y la segunda es y punto, entonces realmente esto nos quedaría 1/2 de m, y ahora el módulo de la velocidad al cuadrado sería x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Vale. Y ahora lo único que tenemos que hacer aquí es desarrollar esto. Entonces lo que nos queda es, esto es 1/2 de m, y ahora x punto al cuadrado sería L cuadrado teta punto cuadrado coseno cuadrado de teta más, y ahora y punto es L cuadrado teta punto cuadrado seno cuadrado de teta. Vale. Y ahora, si simplificamos, lo que nos quedaría, miramos que aquí podemos sacar factor común, tendríamos coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, entonces nos quedaría 1/2 de m L cuadrado teta punto cuadrado. Vale. Esto es lo que nos queda, la energía cinética del péndulo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a determinar la energía potencial. Entonces la energía potencial sería V, y entonces V en el fondo es mg, porque estamos en el campo gravitatorio, por la altura, ¿vale? Y la altura es la coordenada y del péndulo. Si nos vamos al diagrama, la altura sería la coordenada y. Vale, entonces la coordenada y es menos L por coseno de teta. Es decir, que esto es menos mgl coseno de teta. Vale. Entonces, ya que tenemos la energía cinética y la energía potencial, como he dicho, vamos a obtener las ecuaciones del movimiento del péndulo utilizando la formulación lagrangiana. Entonces vamos a definir aquí el lagrangiano. Entonces el lagrangiano se define, ¿vale? El lagrangiano le vamos a llamar L. Entonces el lagrangiano se define como T, la energía cinética, menos la potencial. Entonces en este caso sería 1/2 de ml cuadrado teta punto cuadrado, y ahora es más mgl coseno de teta. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a obtener, a partir del lagrangiano, podemos obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, que en el fondo van a ser equivalentes a la segunda ley de Newton. Entonces vamos a escribir aquí las ecuaciones de Euler-Lagrange. A ver, Euler-Lagrange. Entonces vamos a tener una ecuación de Euler-Lagrange por cada grado de libertad que tenga el problema, es decir, por cada coordenada generalizada. Entonces, en este problema, la única coordenada que yo necesito para determinar dónde es la posición del péndulo es teta. Entonces este problema solo tiene una coordenada generalizada que es teta. Entonces vamos a tener solo una ecuación de Euler-Lagrange. Entonces teta en este caso es nuestra coordenada generalizada. Y por otro lado tenemos que teta punto, que aparece en la energía cinética, teta punto va a ser lo que se llama la velocidad generalizada. Vale. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange serían, tendríamos que hacer la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad generalizada. Esto tiene que ser igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada. Esta sería la única ecuación de Euler-Lagrange que hay en el problema, y lo que vamos a hacer ahora es la vamos a escribir. Entonces, esta sería la ecuación de Euler-Lagrange que nosotros tenemos que plantear y que me va a dar la dinámica del sistema.
Entonces, por un lado necesitamos calcular la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad generalizada, pero la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad generalizada, este término no depende de la velocidad, luego la derivada es 0, y ahora al derivar el otro término, lo que nos queda es ml cuadrado teta punto, porque estamos derivando con respecto a la velocidad generalizada y nos queda esto. Vale. Y ahora, por otro lado, ahora, aparte de esta derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad generalizada, lo que tenemos que hacer ahora es tomar la derivada con respecto al tiempo de esto, ¿vale? Entonces, lo que nos va a quedar es, si tomamos la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a teta punto, que es lo que acabamos de calcular, entonces nos queda ml cuadrado, y ahora si derivamos con respecto al tiempo lo de antes, lo que nos queda aquí es teta a 2 puntos, ¿vale? Que es la aceleración angular, ¿vale? O sea, la teta punto esta, la podemos llamar omega, esta es la velocidad angular. Vale, entonces tenemos que este es el lado izquierdo de las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que nos falta es calcular el otro lado, entonces tengo que coger el lagrangiano y derivarlo con respecto a teta. Entonces si cogemos el lagrangiano, que lo tenemos aquí arriba, y lo derivamos con respecto a teta, este término es 0, porque no depende de teta, y al derivar el otro término con respecto a teta, lo que nos queda es menos mgl por seno de teta. Nos queda esto. Vale. Entonces ya podemos escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange con esto que hemos obtenido aquí. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange quedarían como ml cuadrado teta 2 puntos va a ser igual a menos mgl seno de teta. Y esta en el fondo que tenemos aquí, esta es la segunda ley de Newton, pero que hemos obtenido pero sin hacer diagramas de fuerzas. Hemos obtenido con la formulación lagrangiana, que es una formulación muy potente para obtener las ecuaciones del movimiento en un problema de mecánica clásica. Entonces esta en el fondo sería la segunda ley de Newton. Entonces, podemos simplificar esta ecuación, entonces la masa se nos va y también podemos simplificar una longitud, entonces nos queda L por teta 2 puntos es igual a menos G seno de teta, y por tanto si pasamos la longitud dividiendo nos queda, y este término lo pasamos al lado izquierdo para tenerlo todo en el mismo lado, nos quedaría teta 2 puntos más G entre L por seno de teta es igual a 0, ¿vale? Y esta es la ecuación de la dinámica de un péndulo. Entonces lo que queremos hacer ahora es, queremos hallar, este es nuestro objetivo, queremos hallar teta de t. ¿Cómo cambia el ángulo con el tiempo? Es decir, queremos resolver esta ecuación. Entonces la ecuación que nos ha quedado, que es esta de aquí, esto es una ecuación diferencial que es no lineal y es de segundo orden. Esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no lineal. Vale, entonces lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden no lineal es, lo vamos a escribir como un sistema de ecuaciones diferenciales pero de orden 1. De tal manera que ahora luego vamos a poder utilizar algún método numérico, en este caso le implementaremos el método de Runge-Kutta para meter las ecuaciones del movimiento para simular las ecuaciones del movimiento, por ejemplo, con MATLAB, que es lo que vamos a hacer. Entonces, para pasar esta ecuación diferencial de segundo orden a un sistema de ecuaciones de orden 1, lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. Entonces, para nosotros vamos a tomar que teta punto es omega, que era la velocidad angular. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio de variable aquí, nos quedaría una primera ecuación que sería teta punto igual a omega, que es el cambio de variable que vamos a hacer. Y luego, la segunda ecuación sería omega punto es igual a, por tanto, omega punto sería teta 2 puntos, pero teta 2 puntos lo puedo despejar directamente de arriba y lo que me queda es menos G entre L por seno de teta, ¿vale? Entonces vemos que tenemos ahora un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Vale. Entonces, este sistema
de dos ecuaciones diferenciales de orden 1, lo podríamos escribir de una manera más compacta. Esto se suele hacer muchas veces para definir esto como si fuera un sistema dinámico. O sea, esto en el fondo es un sistema dinámico que nosotros queremos ahora simular. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a introducir un vector que vamos a llamar sigma, y este vector va a tener aquí, las componentes van a ser, por un lado, la coordenada generalizada, que es θ, y por otro lado va a tener la velocidad generalizada, que es omega. Entonces, este vector es lo que se llama el vector de estados. ¿Vale? Y lo que nosotros queremos hacer entonces, nuestro objetivo, es ver cómo cambia el vector de estados con el tiempo, para poder hallar obviamente θ con respecto al tiempo y la velocidad angular también con respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, si cogemos este sigma como un vector de estados, entonces el sistema que tenemos arriba realmente lo podemos reescribir de esta manera. Miramos que si nosotros hacemos sigma punto, entonces sigma punto sería θ punto omega punto, y por tanto esto, por el sistema que tenemos arriba, la primera ecuación sería omega y la segunda ecuación sería menos g entre L por seno de θ, ¿vale? Y este lado derecho es lo que sería el campo vectorial que me dice cómo me tengo que mover en el espacio de estados. Es decir, este lado derecho sería un campo vectorial que obviamente depende del vector de estados. Entonces observamos que hemos podido escribir el sistema este que está aquí arriba, lo hemos podido escribir como un sistema dinámico. Es decir, hemos podido escribir, de aquí tenemos que el sistema lo hemos escrito de la forma sigma punto es igual a f de sigma, donde f, ¿vale?, es un campo vectorial de R2. F es un campo vectorial. Y lo que me está diciendo el campo es en cada punto del espacio de estados, o sea, aquí tendríamos el espacio de estados, sería el siguiente espacio. Si nosotros hacemos aquí un dibujo, el espacio de estados sería, tendríamos, aquí estamos en el plano, y entonces el eje horizontal sería la coordenada generalizada y el eje vertical sería la velocidad generalizada, ¿vale? Este es el espacio de estados, aquí tendríamos el origen de coordenadas. Entonces la idea para resolver, para estudiar el comportamiento de cómo evoluciona el péndulo con el tiempo es, si a nosotros nos dan una condición inicial aquí, ¿vale? Esta sería una condición inicial. En el tiempo t igual a 0, esta condición inicial pues tendría dos entradas, tendría un valor inicial del ángulo y un valor inicial de la velocidad angular. Entonces, si a mí me dan una condición inicial, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger las ecuaciones del péndulo, que son estas de aquí arriba, dada esta condición inicial, las vamos a simular con rungecuta, implementando un código en MATLAB. Entonces, lo que nosotros queremos en el fondo ver es que cuando cojamos esta condición inicial y nosotros la evolucionemos con el tiempo, lo que nos va a quedar aquí es una trayectoria que se mueve, ¿vale?, en este espacio. Se va moviendo, y lo que nosotros queremos estudiar es esta trayectoria, cómo se mueve con el tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vale, entonces, antes de implementar el código, voy a recordar una cosa más que también sabemos, es que en este sistema, el sistema es conservativo, es decir, en este sistema se conserva la energía. Entonces, si nosotros cogemos una condición inicial y la evolucionamos con el tiempo, entonces a lo largo de toda la trayectoria, esta sería la trayectoria que va a seguir el sistema. Entonces a lo largo de toda esta trayectoria la energía se conserva, ¿vale? Es decir, lo ponemos aquí, la energía se conserva a lo largo de la trayectoria. Y ahora, ¿cómo se calcula la energía del sistema? Pues la energía del sistema, la energía total del sistema la vamos a llamar H, ¿vale? Esta H en el fondo está representando aquí el hamiltoniano del sistema.
Entonces la energía sería T más V. Es decir, en nuestro caso, esta energía sería... a ver, tenemos por aquí la T y la V. Entonces tendríamos que la T era un medio de ml cuadrado teta punto cuadrado y la energía potencial era menos mgl coseno de teta. Es decir, que esto sería un medio de ml cuadrado y ahora teta punto cuadrado menos mgl coseno de teta. Y ahora, pero teta punto, por el cambio de variable que hemos hecho, es la velocidad angular, entonces esto sería un medio de ml cuadrado omega cuadrado menos mgl coseno de teta. Es decir, que a lo largo de la trayectoria, esta cantidad, que es la energía total, ¿vale? Esta cantidad es constante a lo largo de la trayectoria. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a implementar un código que, dada una condición inicial, nos simule la trayectoria resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales este. Lo vamos a resolver con un método como rungecuta, como un método numérico. Y luego lo que vamos a hacer es, cuando tengamos la trayectoria calculada, vamos a comprobar que la simulación la hemos hecho correctamente y lo que vamos a hacer es calcular la energía en todos los instantes de tiempo de la trayectoria para comprobar que la energía se conserva a lo largo de la misma. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos aquí a abrir un script de MATLAB y vamos a ir introduciendo distintas cosas para hacer la simulación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a meter los parámetros del modelo. Entonces, por un lado vamos a tener la masa, ¿vale? Que nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que vale 1. Luego también necesito la longitud del péndulo, que también la vamos a considerar como 1. Y luego vamos a tener la gravedad, que va a ser, vamos a coger la gravedad de la Tierra, va a ser 9,81 metros segundo cuadrado, ¿vale? O sea, entonces estos serían los parámetros del modelo, que nosotros podemos guardar. Todos estos parámetros lo podemos guardar en un vector que vamos a llamar vector de parámetros, ¿vale? Entonces en este vector de parámetros vamos a guardar todos los parámetros, serían m, g, perdón, bueno, los voy a poner en el mismo orden, l y g. Vale. Ahora, aparte de esto, lo que tenemos que hacer es, tenemos que definir una condición inicial. O sea, definimos una condición inicial. Entonces la condición inicial, pues tiene que ser, tiene que tener dos entradas, porque para la condición inicial estamos aquí en el espacio de estados, entonces necesito dos coordenadas, teta 0 y omega 0. Entonces vamos a poner teta 0, va a ser, por ejemplo, el ángulo inicial que forma el péndulo con la vertical, va a ser pi cuartos. Y luego vamos a poner como velocidad angular inicial, vamos a poner 1, por poner un ejemplo. Vale. Esa va a ser la condición inicial, entonces aquí nos vamos a crear el vector de condición inicial, que va a ser la condición inicial IC, va a ser un vector, ¿vale? Entonces, nos fijamos que como hemos seguido la notación en la que vamos a poner los vectores como vectores columna, entonces voy a poner aquí este vector como un vector columna. Entonces mi condición inicial va a ser teta 0, omega 0. Vale, esa es mi condición inicial. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, tenemos que simular la dinámica utilizando el método de rungecuta. Entonces lo que tenemos que definir aquí es la función, aquí definimos el campo vectorial que define la dinámica, que determina la dinámica. Vale, entonces esta función, ¿vale? Va a ser una función que va a tener,
vale, va a tener dos entradas, que son t y el punto donde estamos, ¿vale? Y esta función se va a llamar, esta va a ser la ecuación diferencial del péndulo. Vale. Entonces, ¿qué variables le van a entrar a esta función? Pues le va a entrar el tiempo, le va a entrar el punto donde estamos, del espacio de estados, y luego le va a entrar el vector de parámetros, que en el fondo tenemos definido aquí arriba, ¿vale? Entonces, esto va a definir el sistema de ecuaciones que tenemos que integrar numéricamente. Entonces, el sistema de ecuaciones van a ser las componentes estas del campo vectorial f que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a crear aquí una función aparte, ¿vale? Función, ¿vale? Entonces, esta función nos va a devolver aquí esta función nos va a devolver la derivada del vector de estados con respecto al tiempo, es decir, dp dt, dp dt, ¿vale? Es decir, esta función nos va a devolver sigma punto. Entonces tenemos que esto va a ser una función que tengo que llamar como la hemos llamado aquí, es decir, es edo péndulo, esta ecuación que tenemos aquí. Entonces esta ecuación va a ser, va a depender de t, va a depender del vector de estado sigma y va a depender de los parámetros que le vamos a meter, que son m, l y g. Vale. Entonces esta función aquí, bueno, vamos a poner un en, y ahora tenemos que definir el campo vectorial. Y el campo vectorial va a ser, por un lado, una vez entramos en la función, vamos a recuperar los parámetros del modelo, es decir, tenemos que la m sería la primera entrada del vector de parámetros, luego tendríamos que L sería la segunda entrada del vector de parámetros y finalmente la G sería la tercera entrada. Vale. Ahora, una vez tenemos esto, lo que tenemos que definir es la primera entrada de la f, es decir, la f1 sería, según la tenemos aquí escrita, la primera componente del campo sería omega, y omega es la segunda entrada del vector de estados, es decir, que esto sería p de 2. Vale. Y ahora, la segunda entrada, la segunda componente del campo sería menos g entre L por seno de teta. Es decir, esto sería menos g entre L por seno de teta. Pero teta es la primera entrada del vector de estados, es decir, esto sería P1. Vale. Entonces esta sería la segunda componente del campo y lo que tenemos que devolver ahora en esta función es tenemos que devolver la derivada del vector sigma. Entonces la derivada del vector sigma va a ser la primera componente del campo y la segunda componente del campo. Y lo devolvemos como vector columna. ¿Vale? O sea, esto es un vector columna. Para seguir el convenio, nuestros vectores son vectores columna. Entonces tenemos esto es vector columna y bueno, lo podemos poner aquí, esto también es un vector columna. Vale. Entonces una vez tenemos definida el sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica del péndulo y tenemos los parámetros del modelo, la condición inicial, entonces lo único que tenemos que hacer ahora para hallar la solución es llamar al método de Runge-Kutta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el método de Runge-Kutta, vamos a utilizar el método de Runge-Kutta de orden 4.5, ¿vale? Que es uno de los más básicos que tiene MATLAB implementados. Este método de Runge-Kutta me va a devolver dos cosas. Primero, me va a devolver en la primera entrada, lo que me va a devolver, en la primera salida, lo que me devuelve el método de Runge-Kutta son los tiempos. Entonces lo voy a llamar el vector de tiempos, que es donde va a obtener la solución de nuestro problema, en los instantes de tiempo donde obtiene la solución. Y la segunda salida del método de Runge-Kutta, ¿vale? O sea, aquí lo que estamos haciendo es calculamos la trayectoria. ¿Vale? Entonces, la segunda salida del método Runge-Kutta es la trayectoria en sí. Entonces, como es la trayectoria, la voy a llamar así, trayectoria, ¿vale? Entonces, ¿qué le tengo que pasar a este método Runge-Kutta? A este método Runge-Kutta le tenemos que pasar distintas cosas. Entonces, vemos aquí un poco en la ayuda lo que me está pidiendo. Primero tengo que pasar la función que tengo que integrar numéricamente.
Entonces la función va a ser esta función f. Luego le tengo que pasar el intervalo temporal donde vamos a integrar la solución, es decir, entre el tiempo 0 y el tiempo que yo quiera. Y luego le tengo que pasar las condiciones iniciales y un vector de opciones. Entonces en el vector de opciones ahora vamos a ver cómo se mete esto, pero entonces lo primero sería la función, ¿vale? Luego tenemos que meterle una variable que es el intervalo temporal. Entonces el intervalo temporal lo vamos a definir aquí, intervalo temporal. Para calcular la solución. Vale, entonces mi tiempo temporal va a ser, mi intervalo temporal va a ser, por un lado, tengo que poner aquí un instante inicial de tiempo, y el instante inicial de tiempo va a ser 0, por ejemplo. Y ahora el instante final, t sub f, va a ser, por ejemplo, 100. Entonces vamos a calcular la dinámica. Vamos a calcular la dinámica del péndulo entre 0 y 100, entonces mi intervalo temporal va a ir de t sub 0 hasta t sub f. Yo le podría decir que fuera de t sub 0 a t sub f, tomando valores intermedios del tiempo, los que yo quiera, pero le voy a dejar que internamente el propio método de rungecuta coja los valores intermedios que considere oportunos. Entonces, aparte del intervalo temporal donde vamos a resolver, le tengo que meter la condición inicial, que la tenemos definida aquí, y ahora finalmente le tengo que meter las opciones del método. O sea, aquí tenemos que meter las opciones para resolver la ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, este vector de opciones, aquí se le pueden poner muchos parámetros, lo podemos mirar en la ayuda de MATLAB. Lo que tenemos que hacer es, fijar algunos parámetros. Entonces yo voy a fijar solo dos parámetros para esto, que van a ser la tolerancia absoluta y relativa de la aproximación de la solución. Como estamos aproximando numéricamente la solución, siempre hay un error, entonces le voy a pedir unas tolerancias de error que sean pequeñas para que la aproximación de mi solución sea bastante buena. Entonces le voy a meter una tolerancia relativa, ¿vale? Y esta tolerancia relativa la voy a poner, por ejemplo, como 1 por 10 elevado a menos 8, ¿vale? Y luego le voy a meter una tolerancia absoluta. Entonces la tolerancia absoluta la voy a poner más pequeña aún. Entonces para la tolerancia absoluta voy a poner 1 por 10 elevado a menos 2, ¿vale? Estas van a ser mis opciones que yo le meto al método de rungecuta aquí. Entonces, una vez hemos hecho esto, realmente ya podríamos simular la trayectoria. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el código, ¿vale? Nos damos cuenta aquí que realmente la masa, como no aparece en las ecuaciones del movimiento, realmente esta parte no la necesito. Entonces, como no la voy a usar aquí en la función, pues realmente la voy a quitar, ¿vale? Porque no hace falta. Vale. Entonces, ahora simplemente vamos a simular el código. Entonces, voy a ejecutar el código. Entonces, una vez hemos simulado el código, lo que tendríamos sería aquí calculada la trayectoria. Vamos a ver qué tamaño tiene el vector de trayectoria, o sea, la trayectoria que ha calculado. Entonces, la trayectoria tiene es una matriz que tiene dos columnas y este número de filas. Entonces, en cada una de las columnas tenéis la primera entrada, que es el valor de teta, y la segunda entrada, que es el valor de omega, ¿vale? Y luego, esto es el número de instantes de tiempo donde ha resuelto la ecuación, porque si yo le pregunto cómo es el vector de tiempos que has calculado, vemos que el vector de tiempos tiene este número de tiempos. Vale. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora para terminar de ver la trayectoria que ha calculado, es dibujarla. Entonces vamos a hacer aquí una figura, ¿vale? Entonces la figura, por ejemplo, va a ser la figura 1, y entonces en la figura 1 vamos a pintar, por un lado, el vector de tiempos, ¿vale? En la horizontal, y en la vertical vamos a pintar la coordenada teta de t, es decir, la coordenada teta de t, que sería la primera columna de la trayectoria que ha calculado. Es decir, sería la trayectoria y tendríamos que dibujar la primera columna, ¿vale? Entonces, esta sería, por ejemplo, le vamos a decir que la dibuje en azul. Entonces, esto que estamos viendo ahora, ¿vale? Sería cómo cambia el ángulo con el tiempo. Es decir, en la horizontal estamos dibujando el tiempo y en la vertical el ángulo. Y lo vamos a poner aquí. El eje horizontal sería el eje de tiempos, ¿vale? Y luego el eje vertical sería
el ángulo. Entonces, para ponerlo así, que quede bien, lo vamos a poner escrito en látex, θ de t. Y aquí le tengo que indicar que estoy utilizando látex para que lo ponga bien. Entonces vemos que tenemos... entonces, aparte vamos a hacer que que los ejes y todo se vea más grande para que realmente nos quede mejor. Entonces vemos que estamos dibujando cómo cambia el ángulo del péndulo con el tiempo. Por otro lado, vamos a dibujar también en otra figura, vamos a hacer otra figura distinta. ¿Vale? Entonces en la figura 2, figura 2, vamos aquí a dibujar cómo cambia la velocidad angular con el tiempo, es decir, la segunda entrada de la solución. Entonces nos volvemos aquí y ahora vamos a hacer un plot, vamos a coger esto y vamos a hacer aquí un plot. Y entonces vamos a dibujar ahora la segunda columna, que es la velocidad angular. Entonces la vamos a dibujar también así. El eje horizontal va a ser t, que ya puestos, pues le vamos a poner aquí que tenga notación de látex. Entonces esto es, vamos a poner interpreter, látex, ¿vale? Y luego vale, lo he escrito mal. Es interpreter látex. Vale, ahora sí. Y ahora la etiqueta en el eje vertical va a ser omega. Omega de t. Vale. Entonces, esto sería el eje vertical. Y ahora vamos a poner también que el tamaño de los ejes pues sea grande para que se vea bien. Entonces, esto que estamos viendo aquí sería cómo cambia la velocidad angular del péndulo con el tiempo. Ahora, finalmente, si nosotros realmente queremos dibujar la trayectoria, pero no cada una de las componentes por separado, sino que queremos dibujar la trayectoria en el espacio de estados correspondiente, es decir, cómo se mueve la trayectoria en el espacio de estados θ, omega, lo que tengo que hacer es un dibujo de las dos entradas de la trayectoria, es decir, tengo que hacer un dibujo en este plano de θ, omega, para que me dibuje la trayectoria. Entonces lo vamos a hacer aquí para terminar esto. Entonces vamos a hacer otra figura, que sería la figura 3. Y en la figura 3 lo que vamos a hacer es vamos a hacer un plot. Y en el eje horizontal vamos a dibujar la variable θ de la trayectoria. Y en el eje vertical vamos a dibujar la variable omega. Entonces tendríamos, esta sería así, ¿vale? Vamos a dibujarlo también en azul. Y esta sería la trayectoria en el espacio de fases, que en este caso nos da una trayectoria que es periódica, es cerrada, y esto lo que significa es que el péndulo está oscilando alrededor de la posición de equilibrio, que es la posición hacia abajo, y está oscilando alrededor de esa posición de equilibrio de manera indefinida. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle algunos los nombres a los ejes, vamos a hacer los ejes más grandes, vamos a poner el eje horizontal, en este caso es θ, y el eje vertical sería omega. Vale. Luego esto sería cómo se mueve la trayectoria de ese péndulo en el espacio de estados, siguiendo esta trayectoria que en el fondo es periódica y se repite, porque el péndulo está oscilando alrededor de la posición de equilibrio. Vale. Entonces, para terminar el vídeo, voy a limpiar un poco la pantalla. Lo que voy a hacer para terminar el vídeo es, voy a definir una función de energía y vamos a comprobar que la energía del péndulo, de la trayectoria, la energía se conserva a lo largo de toda la trayectoria de la evolución temporal, porque para comprobar que hemos hecho el cálculo bien. Entonces nos vamos a venir aquí, voy a quitar las figuras que hemos hecho. Entonces nos vamos a venir aquí al código, y en el código vamos a crear aquí otra función, aquí abajo, que va a ser la función que calcula la energía. Entonces esta función va a devolver h, que sería energía, energía del péndulo. Vale. ¿Y qué le tenemos que pasar a esta función? Lo que tenemos que pasarle a la función, vamos a ver la función energía, que la tenemos definida aquí. La función energía realmente es esta h y depende de los parámetros del modelo y de las variables. Entonces necesito pasarle todo. O sea, por un lado, necesito pasarle el valor de θ, el valor de omega y luego los parámetros. Vale. Entonces, aquí vamos a obtener los parámetros del modelo. Los parámetros tenían este orden, eran M, L y G.
Entonces, la primera entrada sería de los parámetros sería m. La segunda entrada sería L. Es decir, vamos a copiar esto. Tenemos la segunda entrada sería L y la tercera sería G. Es decir, la segunda entrada, esta es L, y la tercera entrada de los parámetros es la G. Vale, entonces ahora vamos a calcular directamente la energía. Entonces la energía se calcula como, y ahora ponemos la fórmula aquí. La energía es un medio de ml cuadrado omega cuadrado, vale, sería 0,5. Y ahora estamos poniendo los puntos en las operaciones aquí, porque como lo que voy a pasar en teta y omega son vectores, lo que quiero hacer es que esta operación la haga coordenada a coordenada. Porque el vector de valores de teta va a tener un valor para cada tiempo, y el vector de omega es igual, va a tener un vector, un valor para cada tiempo. Entonces, quiero que haga esta operación para cada una de las entradas. Entonces, esto sería m, l cuadrado omega cuadrado, o sea, esto sería punto l cuadrado punto w cuadrado. Esa sería la energía cinética. Y ahora la energía potencial. Y la energía potencial sería menos mgl coseno de teta. Es decir, sería menos mgl coseno de teta. Entonces esta sería la energía en cualquier instante temporal que le pasemos aquí de la trayectoria. ¿Vale? Entonces, vale. Bueno, tengo que corregir aquí que lo que he puesto es esto sería un punto, ¿vale? Y ahora está correcto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver a correr el código, pero aquí, después de haber calculado la trayectoria, lo que vamos a hacer es, vamos a determinamos la energía en cada instante temporal de la trayectoria. Entonces, aquí tendríamos que llamar a la función, vamos a guardar el resultado de llamar a la función energía como h. Entonces, esta sería la energía del péndulo. Entonces, aquí a esta energía del péndulo le tengo que pasar tres cosas. Le tengo que pasar el vector de valores del ángulo, el vector de valores de la velocidad angular y los parámetros del módulo. Entonces, tengo que pasarle. Recordamos que la primera columna, perdón, de la trayectoria que me devuelve el método de Runge-Kutta es el ángulo teta. La segunda entrada es la velocidad angular y la tercera entrada de esta función de la energía del péndulo son los parámetros. Vale. Entonces, si nosotros ahora hacemos este cálculo, ¿vale? Entonces vamos a correr otra vez el programa. ¿Vale? Lo que tenemos una vez hemos corrido el programa aquí es, ahora tenemos calculada la energía en todos los tiempos. Entonces, de hecho, lo vamos a preguntar, ¿cuánto vale la energía? Entonces vemos que la energía tiene tantas entradas como instantes de tiempo hay, donde ha resuelto la ecuación diferencial. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora para ver que la energía se ha conservado es, vamos a hacer un diagrama, vamos a dibujar, y en la horizontal vamos a dibujar los tiempos, y luego en la vertical vamos a dibujar las energías. Pero la cosa es que como la energía se tiene que conservar a lo largo de toda la trayectoria, la energía tiene que ser igual que la energía que tiene la trayectoria en el instante inicial. Es decir, la energía que tiene la trayectoria en este instante inicial tiene que ser la misma que la energía que tiene la trayectoria en todos los puntos de la trayectoria. Entonces, lo que vamos a hacer para ver que esa conservación de la energía se cumple es, vamos a obtener la energía inicial. Entonces, la energía inicial es el primer elemento del vector h. Entonces, tendríamos que el primer elemento del vector h sería la energía inicial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, para comprobar que realmente la energía se está conservando, voy a comprobar cuánto vale la diferencia en valor absoluto entre la energía en cualquier instante de la trayectoria y la energía inicial. Entonces, lo que hacemos es, comparamos en valor absoluto la energía en cualquier instante temporal con la energía inicial de la trayectoria. Y si nosotros hacemos este dibujo ahora, en una figura, lo que vamos a obtener es esto. Es decir, que si vemos el eje vertical, donde vamos a ponerle nombres a los ejes, y vamos a hacer los ejes más grandes. En el eje horizontal estamos dibujando los tiempos, y en el eje vertical lo que estamos dibujando es el valor absoluto, ¿vale? Estaríamos dibujando el valor absoluto de lo que vale la energía con el tiempo
menos lo que vale la energía inicial, ¿vale? Entonces, lo que representa este eje vertical sería la diferencia entre la energía inicial y la energía en cualquier instante de la trayectoria, y como vemos, esta diferencia es muy pequeña para todos los instantes de tiempo, y por tanto podemos considerar que realmente el problema ha sido resuelto de manera correcta y que la energía se está conservando a lo largo de toda la trayectoria. Bueno, pues esto es todo lo que quería contar en el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y me podéis dejar algún comentario con alguna sugerencia de vídeos que pueda hacer por el futuro. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.